Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, profe. Muy bien, gracias. Bueno, me alegra. Bueno, de nuevo buenos días para todas, Camila, Valentina. Vamos a dar inicio al encuentro tutorial del día de hoy. Nuestra asesoría de hoy tiene pues la verificación de asistencia que ya le hicimos, que ya están completas. La retroalimentación, entonces quiero saber cómo les fue con el tema de la evaluación. ¿Tuvieron problemas de conectividad o lograron hacerla sin problema? Yo no tuve más preguntas. Problema. Entonces, asumo que si no me escribieron No, con la... profe. ¿Estaba fácil? Sí, estaba fácil. Bueno, ya les subo las notas por Q10. ¿Listo? Vale, profe. La asesoría de hoy tiene como tema central la parte de álgebra, expresiones algebraicas. ¿Qué vamos a trabajar hoy en expresiones algebraicas? Vamos a mirar la definición de una expresión algebraica, qué es, para qué sirve. Vamos a mirar las características, porque ella tiene unos elementos que la componen, son muy importantes que nosotros logremos reconocerlos, porque en la medida que podamos reconocerlos de manera adecuada, pues vamos a hacer la suma, la resta, la multiplicación y la división, que son las operaciones, que eso es lo que queremos apuntarle el día de hoy. Hacer las operaciones con estas expresiones algebraicas. Bueno, voy a subir un poquitico aquí. Entonces, ahorita lo movemos sin problema. Bueno, entonces fíjense en lo que nos están mencionando ahí en el recuadro. Esas cantidades que aparecen ahí, 2x al cuadrado menos 3x más 7, 5y a la 3 menos y a la 2 más 6y más 2, ese 2x menos 3 sobre y más 4, se denominan expresiones algebraicas. ¿Por qué creen que se llaman expresiones algebraicas y qué tienen de diferente a una expresión matemática como las que trabajábamos antes? ¿Qué le ven de raro a esas expresiones? Y se las estoy señalando. ¿Qué le ven de raro a esas expresiones con respecto a lo que se trabajaba antes? ¿No le ven nada raro, niñas? Vanessa, Valentina, Camila. ¿Nada extraño le ven? No, profe. ¿No? Lo que trabajábamos antes, nada raro. Bueno, voy De a poner, pronto quedó como más larga. bueno, Son ejercicios más largos. voy a poner aquí dos ejemplos, ¿listo? El primer ejemplo, ese que dice 2 más 3, ¿cuánto da? Ese es fácil, ahí sí tienen que participar.
5, profe. 5, profe. Listo, 5. Muy bien. Y el segundo, 2x más 3, ¿cuánto da? 5x. 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 De hecho, no es cierto. Ahorita vamos a aclarar por qué no da 5x, cuando estemos viendo la suma y la resta de expresiones algebraicas. Pero resulta que ese 2x más 3 que yo les acabo de nombrar tiene infinitas posibilidades. ¿Saben por qué? ¿Ustedes saben cuánto vale x? En esa expresión. ¿Saben a qué equivale el valor de x en esa expresión? ¿A 2? No. No. Si supiéramos cuánto vale x, créanme que no escribiríamos x, sino que escribiríamos el valor. Pero x, lo que nos está representando ahí es una variable. ¿Qué significa que sea una variable? Pues el mismo nombre nos lo está diciendo, que varía, que puede variar, que puede tomar diferentes valores, dependiendo de lo que nosotros queramos representar. Es decir, en la expresión 2 más 3 igual a 5, fíjense que esto es una expresión netamente numérica. Y aquí sí podemos obtener un valor. 2 más 3 es igual a 5 y punto. O sea, no hay otra solución. Pero en el 2x más 3, como hay una variable que se representa a través de letras, Vanessa pudo haber dicho, bueno, ¿qué pasa si x vale 1? Si x vale 1, reemplazando sería 2 por 1, 2, más 3, 5. Pero Valentina pudo haber dicho, ¿y qué pasa si vale 5? Entonces sería 2 por 5, 10, más 3, 13. Pero Camila pudo haber dicho, ¿qué pasa si vale 80? Entonces 2 por 80, 160, más 3, 163. Y a medida que le vamos dando valores a x, obtenemos un resultado diferente. Eso es lo que nos está diciendo esa expresión. Entonces, cuando les preguntaba, les mencionaba qué le ven de diferente a esas tres expresiones que están subrayadas, pues es muy fácil. Lo que tiene de diferente es que combina números con letras. Fíjense que todas estas expresiones que están señaladas combinan números y letras. ¿Eso qué significa? Que son expresiones, aquí lo están mencionando, algebraicas. Las expresiones algebraicas son expresiones matemáticas que combinan números y letras. ¿Listo? Por eso se llaman algebraicas. Las expresiones que veíamos antes son solo expresiones matemáticas. Y en esas expresiones en donde podemos hacer operaciones directamente entre esos números y obtener un resultado, pues no, digamos que no pasa mucho en términos de proyecciones o predicciones porque pues 2 más 3 es igual a 5 siempre, ¿sí? Pero 2x más 3 no siempre va a dar el mismo resultado, depende de lo que nosotros, del valor que queramos darle a la x. ¿Hasta aquí van bien, señoritas? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Entonces, ya sabemos que es una expresión algebraica. Entonces, aquí nuestra teoría también nos dice que las expresiones algebraicas tienen unos elementos, ojo con estas palabras y ojo con lo que representan, ¿listo? Porque nos va a ayudar no solo en
la parte de las operaciones entre expresiones, sino a reconocer cuándo aplicar los casos de factorización. También nos ayudan esas palabras mucho en esa parte. Entonces dice, los bloques de construcción de una expresión algebraica se llaman términos. Esos bloques de construcción realmente son esos elementos que componen a la expresión algebraica. Y fíjense que nos están hablando de términos. ¿Listo? Términos. Es importante que reconozcan lo siguiente. Los términos se separan por signos más o menos. ¿Listo? Es muy importante eso. Se separan por signos más o signos menos. ¿Por qué? Porque cuando están multiplicando o dividiendo, se consideran el mismo término. ¿Listo? O sea, es el mismo bloque de construcción del que nos habla la teoría. Entonces, si a nosotros nos están acá diciendo 2x más 7, ¿cuántos términos tiene esa expresión 2x más 7, niñas? ¿Cuántos términos creen que tiene? Igual al anterior, ¿no, profe? Varias. No, términos. Cuando hablamos de términos. ¿Cuántos bloques de construcción? 1 ¿Cuál sería el término ahí? Más. el signo, No, entonces fíjense no. lo que les está mencionando la teoría. Ojo que esto necesito que comprendan bien el texto, por eso todavía no estamos haciendo ninguna operación. Los términos se separan por signos más o menos. No estamos Entonces, diciendo que los tiene términos, 2. los signos. Muy bien, tiene dos términos. 2x y el otro es 7. 2x es un término, todo ese bloque. ¿Por qué sabemos que hasta ahí llega? Porque aparece un signo más. Entonces, ese signo más está indicando que hasta ahí llega el término y que aparece un nuevo término, que en este caso es 7. Eso es lo que nos está diciendo la teoría. Pero, ojo, es importante, ¿por qué? Porque ustedes van a escuchar ahorita más adelante hablar de términos independientes, se multiplica término a término, términos semejantes, ¿sí? Entonces, todo eso, si yo no sé qué es un término, pues me va a pegar una enredada y por eso resulto haciendo sumas cuando son multiplicaciones, o multiplico como si fuera una suma, es decir, confundo los conceptos y pues los procedimientos no me van a quedar bien desarrollados. Entonces, los términos se separan por signos más o menos. Fíjense en este ejemplo, por favor, el que voy a señalar. ¿Cuántos términos tiene esa expresión que acabo de subrayar? De verde. 3. 3 términos, muy bien. Y esta expresión que acabo de señalar, ¿cuántos términos tiene? Tres. ¿Tiene ¿Cuáles 3 también? Oh. ¿Cuáles son los términos? 4. ¿Cuáles son esos 4 términos? ¿Me los mencionan, por favor? 2x, 3. 3 sobre y 4. Volvemos a la teoría. Los términos se separan por signos más o menos. Multiplicar o dividir hacen parte del mismo término. Entonces, fíjense que ese término 2x menos 3 sobre, que significa dividido, ¿cierto? Realmente tiene 2 términos, nada más. Ustedes dirán, pero yo veo ahí 4 cosas. Lo voy a separar para que se den cuenta.
Si yo separo estos términos serían 2x sobre y más 4 menos 3 sobre y más 4. ¿Sí? Si hacemos eso como fracciones homogéneas, distribuyéndole el denominador a cada uno de los numeradores, aparecen solo dos términos. ¿Por qué? Porque el denominador no se manda solo, ¿sí? O sea, él no está ahí como término independiente. Él hace parte de cada uno de los términos del numerador. A donde va cada término del numerador, va ese denominador. Es decir, que únicamente, si se fijan, aquí el 2x y el 3 están separados por un signo menos. Hay solo dos términos. ¿Listo? Entonces no se trata de ir contando 1, 2, 3, 4, 5, no. Porque al haber acá un signo de división, nos afecta y nos cambia el sentido de la expresión. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, eso sería dos términos. Tendría dos términos. ¿Y esta expresión cuántos términos tendría? ¿Cuántos términos tiene esa expresión que acabo de señalar? Tendría 2, profe. ¿La que acabo de señalar, segura? No, no sé. 4. 4 términos. Mira, 1, 2, 3, 4. Están separándose por más o por menos. No hay división entre ellos. La multiplicación está entre cada término. Fíjense, por ejemplo, cuando decimos 5y a la 3, el 5 está multiplicando y a la 3. Sin embargo, no decimos, es que el 5 es un término y el y a la 3 es otro. No, cuando se están multiplicando, el bloque se une. ¿Sí? Por eso se habla de bloques de construcción, y hace parte de un mismo término. Hasta aquí, mejor con el tema de los términos. Sí, profe. Listo. Resulta que las expresiones tienen unos nombres a partir del número de términos. Entonces, si miran aquí en la parte de abajo, aquí tenemos un nombre que se llama monomio. Y los monomios son expresiones algebraicas. ¿Qué le ven de raro a los ejemplos que tienen ahí? Entonces voy poniendo una línea debajo. Que tienen como una coma. Listo. Eso significa que son expresiones diferentes. ¿Sí? Pero cada uno de ellos, ¿cuántos términos tiene? Cada expresión, ¿cuántos términos tiene? 1. Uno. Muy bien. Entonces, Uno solo. cuando las expresiones tienen un solo término, las expresiones se llaman monomios. Un solo término. Ustedes dirán, por ejemplo, acá en este, menos 5y cuadrado. Uy, pero hay un menos. Deberían haber dos términos. No, se considera uno solo porque antes del menos no hay nada. ¿Sí? No pusieron ningún término antes. Entonces no lo está separando de nadie. Simplemente es un término que está negativo. ¿Qué creen que ocurre acá con los binomios? Para llamarse binomio, ¿qué debe pasar? La expresión debe ser ¿cómo? Para llamarse binomio. 2 términos. Debe tener dos términos, muy bien. Esto es lo que genera una expresión se llame binomio. Es una expresión que tiene dos términos nada más. Y trinomios, 3 términos. tres términos. ¿Sí? Somos muy obvios en matemáticas para ponerle nombre
a los elementos. Entonces, mono, uno solo, bi, dos, tres, sus acompañan. Entonces sabemos que un monomio tiene un término, un binomio tiene dos términos, un trinomio tiene tres términos, pero también tenemos una ventaja, y es que no nos vamos a quedar toda la vida dándole valores a las expresiones, ¿sí? Porque entonces imagínense, si la expresión tiene 4 términos, tetranomio, y si tiene 5, pentanomio, y si tiene 6, hexanomio, o sea, no acabaríamos nunca, ¿sí? Estaríamos todavía poniéndole nombres a los términos. Entonces, los que tienen nombres diferentes son únicamente los monomios, los binomios y los trinomios, que son los que tienen 3 términos. 1, 2 y 3 términos, respectivamente. Pero las expresiones que tienen varios términos se denominan multinomios, ¿sí? También les dicen polinomios. ¿Por qué se llaman así? Ah, poli. El prefijo poli significa varios. Polinomios, varios términos. Entonces, normalmente en los textos ustedes leen que dice, haga las operaciones con los siguientes polinomios. Que aparecen binomios, monomios, trinomios. Entonces uno dice, bueno, pero al fin, ¿qué? Son, no que eran monomios, binomios, trinomios, porque les dicen polinomios o multinomios. Es el nombre genérico. Es el nombre general. Pero ¿por qué es tan importante reconocer estas palabritas monomio, binomio y trinomio? No sé si ustedes recuerdan cuando trabajaban los casos de factorización, allá en octavo, estaban haciendo su bachillerato, y entonces si recuerdan los nombres, porque a veces a uno le dicen los casos es con el número 7, caso 5, y pues a mí no me gusta mencionarlos de esa forma, porque se pierde la riqueza del concepto. Ejemplo, hay un caso que se llama trinomio cuadrado perfecto. Entonces, fíjense que si el caso se llama trinomio cuadrado perfecto, pues se aplica cuando las expresiones tienen 3 términos. Entonces, si yo veo una expresión que tiene 2 términos, un término, 4 términos o más, mejor dicho, que no sea trinomio, pues ese caso no aplica. ¿Sí ven? Si hay un caso que se llama factor común monomio, hay un caso que se llama así, factor común monomio. Ah, pues debe ser que le vamos a sacar un término común. Eso se llama monomio, factor común monomio. Algo común, y si es monomio común, pues es un solo término, no 2, ni 3, ni 4. Hay otro caso que se llama diferencia de cuadrados. Otro que se llama diferencia de cubos. Ah, ¿qué es una diferencia? Una diferencia en matemáticas es una resta. Y la única forma de restar elementos, nosotros vimos eso por allá en la primera clase, la única forma de restar elementos en matemáticas es si son 2 términos. Entonces, si tenemos más de 2 términos, no podemos restarlos. Van a haber inevitablemente 2 sumas y una resta. Entonces, como nos dicen diferencia, en ese caso únicamente vamos a tener binomios, 2 términos, que se están restando. Precisamente eso se llama diferencia. Entonces, estas palabritas nos ayudan a nosotros a reconocer qué caso sirve o a descartar los casos que no sirvan, ¿sí? Para esta primera parte de expresiones, nosotros vamos a trabajar con la palabra polinomio. Usualmente trabajamos con la palabra polinomio. ¿Listo? Entonces, característica. Las expresiones algebraicas se dividen en términos. Y esos términos son monomios, si la expresión tiene un solo término, binomios si la expresión tiene 2 términos, trinomios si la expresión tiene 3 términos, y en general si tiene 3 o más, se consideran, o las vamos a llamar, polinomios, ¿sí? Como nombre genérico. Y los términos son esos bloques que tienen las expresiones que son separados únicamente por signos más o signos menos. Esa es la parte conceptual de lo que tiene que ver con los términos. Ahora tenemos otros elementos dentro de los términos. Entonces, dentro de los términos, nosotros vemos algo que se llama coeficiente numérico y parte literal.
Voy a señalar acá donde dice eso, coeficiente numérico y parte literal. ¿Qué creen que es el coeficiente numérico? Si escuchan esa palabra coeficiente numérico, ¿qué se les ocurre que puede llegar a ser? No me digan que no se les ocurre nada. Es coeficiente numérico. ¿Qué creen que es el coeficiente numérico de una expresión algebraica? El número base. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en el término de 2x, el x elevado a la 2 sería el 2. ¿En 2x elevado a la 2, me dices? Sí, sí, profe. Listo, así. ¿Cuál sería el coeficiente numérico? El 2. ¿Cuál de los dos? El 2, el 2 solito. ¿Pero cuál de los dos? Es que como dice 2x a la 2, te lo voy a cambiar, para reconocer una cosa. Voy a poner aquí 2x a la 3, ¿listo? Entonces, ahora, ¿cuál es el coeficiente numérico? El 2. El 2, muy bien, listo. El coeficiente numérico, que nosotros normalmente no le decimos coeficiente numérico, sino únicamente coeficiente, es el número que acompaña a la expresión algebraica multiplicando, sumando, restando o dividiendo. ¿Listo? Es ese número que acompaña. En el caso de esta primera expresión que voy a señalar, 2x cuadrado más 3x menos 7, cada término tiene coeficiente numérico. Todos los términos tienen coeficiente numérico. En el primer término sería el 2, este 2 de acá. En el segundo término sería el menos 3. Y en este término independiente, que está solito, ¿cierto? Sin letra, el 7. Si miramos el ejemplo de 2x menos 3 sobre y menos 4, aquí nosotros tenemos como coeficientes no solamente al 2 ni al menos 3, porque como esto se separa, entonces esto sería 2 sobre y menos 4 y menos 3 sobre y menos 4. ¿Sí? Entonces los coeficientes aquí realmente serían 2 sobre menos 4 y menos 3 sobre menos 4. ¿Sí? Cumplirían la labor de coeficientes. Es decir, los coeficientes son números que acompañan a las letras, pero no involucran a las letras. ¿Listo? Y tenemos otra condición por acá, que son las condiciones o las características que definen la parte literal de los términos. ¿Qué creen que es la parte literal de un término? La letra. La letra, muy bien. Entonces, te voy a poner este ejemplo de nuevo. Voy a coger el mismo ejemplo que hicimos ahora. En 2x a la 3, ¿cuál es la parte literal? X a la 3. X a la 3, muy bien. Entonces, fíjense que cuando nosotros nos dicen que la parte literal es la letra involucra también a su exponente. ¿Por qué creen que el exponente hace parte, valga la redundancia, de la parte literal? ¿Por qué creen que
cuando nos dicen parte literal es x a la 3 y no solamente x. ¿Qué se les ocurre? Porque alguien podría decir, pero el 3 es un número. ¿Por qué lo ponen ahí como si fuera una letra? Niñas, ¿por qué creen eso? ¿No se les ocurre nada? No, profe. ¿No? Es muy sencilla la explicación. Resulta, voy a tomar solo aquí el x a la 3, porque se considera parte literal la letra junto con el exponente. Porque cuando hacemos x a la 3, por propiedades de las potencias, x elevado a la 3 es como si multiplicáramos x por x por x, ¿cierto? Multiplicar la base por ella misma 3 veces. Entonces, x a la 3 realmente está formada únicamente por letras. Lo que pasa es que, pues no vamos a escribir x por x por x, porque es demasiado trabajo. Imagínense si fuera x a la 10. Eso es parte literal. ¿Qué representa x a la 10? Está representando multiplicar x por ella misma 10 veces. Entonces, x por 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 x. No vamos a escribir todas esas x multiplicándose a toda hora. Entonces, por eso es que aparece el exponente, de ahí la importancia de las propiedades de las potencias, y de ahí que nosotros podamos decir que la parte literal es la letra junto con su exponente. ¿Listo? Muy importante eso. Vamos a mirar si quedó claro. Vamos a hacer un ejercicio. Aquí tenemos varias expresiones algebraicas. Y entonces le vamos a sacar el número de términos, la parte literal, los coeficientes, le vamos a poner el nombre y vamos a hablar algo del grado. ¿Listo? Pero para el grado, yo ahorita les ayudo con esa definición. Entonces vamos a empezar. ¿Quién quiere empezar? ¿O lo elijo yo? Yo, profe. Listo, dale Valentina. Entonces, la primera expresión, número de términos. Tiene 4 términos. Muy bien, 4 términos. Listo, vamos a pasar a donde dice parte literal. Entonces, ¿cuál es la parte literal ahí? X a la 2. Voy a ampliarlo un poquitico. Listo, ahora sí. Aquí se ve mejor. Ah, es X a la 3. Listo. X a la 3. El otro es X y a la 2. Listo, entonces le vamos a poner aquí punto y coma para que sepamos que pertenece a otro término. O solamente coma también funciona. X y a la 2, muy bien. Y X. Listo, entonces y X. Muy bien. Listo. Ah, pero yo estoy escribiendo en la casilla que no es. Ay, no, profe. Sí, es en parte literal. Listo. Pero ya los dijiste bien. X y a la 2. Y X. Listo, muy bien. ¿Y los coeficientes cuáles serían? Los coeficientes serían el 2, el 5, el 10. ¿Segura? Menos 10. El menos 10, el número acompañado del signo. Listo. Y el 1. Y el 1. Muy bien. ¿Y cómo le llamaríamos a esa expresión?
Esa expresión se llamaría polinomio. Polinomio. Listo, es un polinomio porque tiene 4 términos. 4 términos. Martina, muchas gracias. Aquí vamos a seguir. Ay, como que casi desbarato este cuadro. Listo. Vamos a seguir. ¿Quién quiere seguir? ¿Camila o Vanessa? Yo, profe. Listo, Vanessa. Número de términos de la segunda Dos. expresión. Dos Dos términos. términos. Muy bien, 2 términos. Parte literal. AB a la 3 Muy bien. y B. Y B. Muy bien. Listo. Coeficientes. -5. Ujú. ¿No ves más coeficientes? El 2. El 2, pero el 2 está dividiendo. Entonces, aquí hay que hacer la siguiente aclaración. ¿Qué número acompaña al AB a la 3 aquí al ladito? Cuando están las letras solas, ¿qué número está al lado? Cuando vemos una letra sola, El 1. el 1, o sea Un que aquí hay uno. un 1, ¿cierto? Pero ese 1 está dividiéndose en 2. Entonces, el primer coeficiente realmente es 1/2. ¿Listo? Ah, ok. Y el segundo coeficiente, entonces, ¿cuál sería? Ya te di la pista. ¿Un quinto? No, no, porque ahí sí no hay un 1. ¿Sí ves que ahí sí hay un número acompañando? Para el segundo término, que es todo esto, ¿cuál es el coeficiente? ¿Cuál está arriba y cuál está abajo? 5 sobre 1/2. Quítale el 1. Acuérdate que el 1 es porque aquí no 5 aparece sobre 2. 5 sobre 2, pero que te falta una cosa muy importante. Que le pasó a Valentina también, con el 10. -5. Dime. -5 sobre 2. Ah, -5 sobre 2, muy bien, el signo. ¿Sí? El coeficiente lleva el signo. ¿Cuál? Pues el que nos indique. ¿Y qué nombre le ponemos a esa expresión? Ay, profe, sí me corchó. se me... Eso tiene relación con lo que dijiste acá. Número de ¿Lo puedo términos. decir yo? Es que Es un binomio. Un Es un binomio. 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 Yo digo aquí al inicio, que tiene 2 términos, el nombre es binomio, ¿sí? El nombre técnico. Ahora vamos con Camila. Profe, ¿tendría un término? Un término, muy bien. Ahora dime la parte literal. Sería x a la 2, Ajá. y a la 4 Ujú. y z. ¿Pegado o con punto y coma? Yo diría que separado, ¿no? Es un solo término, ¿sí ves? ¿Cuándo los separamos por punto y coma? Cuando son de términos diferentes, signos más y menos separándolos. Aquí es un solo. Entonces sería pegado, pues. Exacto. Entonces, x2, y4 y z, porque solamente va a tener una parte literal, compuesta de varias letras, pero es una sola parte literal, como bloque. ¿Cuál es el coeficiente o los coeficientes? -10. -10, muy bien. ¿Y cómo se llama esa expresión normalmente? Un monomio. Un monomio, porque tiene un solo término. Muy bien. Un monomio. Entonces, fíjense cómo sacar las características. Este primer ejercicio es muy importante para nosotros para reconocer esa composición que tienen las expresiones algebraicas. Ahora falta uno, que es el grado. El grado sale de los exponentes. ¿Listo?
siempre sale de los exponentes. Entonces, voy a poner aquí un ejemplo, el más sencillo de todos. Si yo pongo x a la 3, el grado de esta expresión es grado 3. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el exponente es 3. Si yo tengo una expresión que solamente dice x, o 5x, por ejemplo, el grado es grado 1, porque la x tiene aquí exponente 1. Ahora bien, si yo digo 2x a la 4, y a la 3, fíjense que esa expresión, cada letra tiene su exponente, ¿sí? Entonces, ahí uno dice, pues será grado 4 igual a grado 3, x grado 4 y y grado 3. No. Lo que hacemos, ojo, solamente lo hacemos para determinar el grado. No tiene que ver con propiedades de las potencias. Nosotros decimos, mire, sumemos los exponentes. X es de grado 4 y y es de grado 3, pues eso nos da 7. O sea que la expresión es de grado 7. Pero no significa que vayamos a dejar x y a la 7. ¿Sí? No estamos haciendo operaciones con la expresión, sino estamos determinando únicamente el grado. Y si son con varios términos, entonces 10xy menos 3x cuadrado y a la 2, nosotros le vamos a sacar el grado a cada término. Y el grado que gana es el más grande. ¿Listo? Entonces, el grado de 10xy, pues x está aquí con un 1, y con un 1, la expresión, el primer término, es de grado 2. Y el segundo término, que dice x2y2, su grado es 4. Entonces, ¿cuál gana? El grado 4. ¿Listo? ¿Sí es claro? Niñas, ¿se desmayaron? Sí, profe, sí, está claro. Listo. Entonces, como ya está claro, entonces en tu ejemplo, dime el grado de tu, que es la casilla que queda faltando, el que tú elegiste. Profe, pero entonces ahí yo tendría que sacar el grado por cada uno, ¿cierto? No se puede. El de cada Entonces, uno y gana el más grande. entonces en el primero sería x a la 3 sería grado 3. Muy bien. En x y ya la 2, la x tendría un 1, ¿sí? Sí. Entonces sería grado 3. Muy bien. Y el 10 tiene una x, entonces sería grado 1. Y el número solito tiene grado 0, es decir, no tiene letras. De todos esos números, esos grados que mencionaste, ¿cuál es el más grande? El grado 3. Entonces, la expresión en general tiene grado 3. Listo, muy bien. Vanessa. Ahora tu expresión. Voy a borrar aquí para que la puedas identificar bien. Profe, creo que es el 3. ¿De dónde sale el 3? De B3. A equivale a 1. Y 5 equivale a 0. No. Dice AB a la 3. Sí, A a la A no equivale a 1. ¿Cuál es el exponente de A? 1. Y el de B a la 3, pues 3, ¿cierto? 3. Entonces, ¿qué hacemos con los exponentes ahí para determinar el grado? Se suman. Y entonces, Quedaría 4. y en la siguiente expresión, ¿cuál es el grado? Ese 1. menos 5b, grado 1. ¿Cuál gana? El 4. Es de grado 4. Entonces, fíjense que esto no es por el número de términos. Si uno mira la expresión que analizó Valentina, tiene más términos, pero el grado es más pequeño que la que tú analizaste, que tiene menos términos. ¿Sí? El grado lo da es el exponente. Camila,
¿Cuál es el grado de tu expresión? Yo digo que sería 2 y 4. Entonces, ¿cuál es el grado? Sería grado 4, que es el No. número más grande. Mira que es un solo término. En tu caso es un solo término, no están separados por más y por menos. ¿Qué debo hacer con los exponentes? Entonces sería 2. No. Mira, Es X que está a se la 2. suman. Muy bien, debemos sumarlos. X está a la 2, Y a la 4 y Z está elevado a la 1. Entonces, si sumamos los exponentes, nos va a dar el grado de la expresión. ¿Cuál sería? Entonces sería 8. ¿Segura? ¿Segura que eso da 8? Pues 4 más 2, 6. Y X vale 1 y Z vale 1, ¿no? 2 más 4, 6 más 1. Son 7. 7. Grado, grado 7. Y en estos tres primeros ejemplos nos damos cuenta de algo. No tiene nada que ver el número de términos con el grado. El que tiene menos términos resultó ser el que tiene el grado mayor. ¿Por qué? Por sus exponentes. Pero puede que haya una expresión con muchos términos y con un grado mayor que otra que tenga menos términos. Eso es indiferente. O sea, no hay una relación entre el número de términos con el grado. Pero sí, los exponentes nos definen el grado de la expresión. Por eso hay unas ecuaciones, que también las vamos a trabajar más adelante, que cuando empiezan con x al cuadrado, son ecuaciones cuadráticas, pero en los libros también les dicen ecuaciones de segundo grado o de grado 2. Eso no es gratuito. Eso se llama así porque el máximo exponente de la variable es 2. Y cuando está la x solita, se llaman ecuaciones de primer grado o ecuaciones lineales porque el exponente es 1. ¿Sí ven? De ahí vienen esos nombres y es lo que nos permite identificar características de las expresiones algebraicas y más adelante de las ecuaciones. Terminemos el cuadro. Aquí sí lo dejo participación abierta. Ese 8a menos 5b más 3c. ¿Cuántos términos tiene? Ustedes me dirán. Son tres términos, profe. ¿Listo? ¿Cuál es el grado? El grado sería 1. Grado 1, muy bien. Cada letra está elevada a la 1. La parte literal. Sí. Sería A, Sí. B Bien. y C. A, B y C. ¿Listo? ¿Y el coeficiente? Sería 8 8, muy bien. menos 5 Sí. y 3. Y 3. ¿Y cómo se llama esa expresión? Esa se llama trinomio. Ese es un trinomio, muy bien. Y la última expresión que está ahí, ¿cuántos términos tiene? Esa tendría 2. 2 términos, muy bien. 2 términos. ¿Cuál es el grado? 3. Grado 3, muy bien. Grado 3. ¿Cuál es la parte literal? X a la 3. X a la 3, muy bien. ¿Cuáles son los coeficientes? Menos 2. Menos 2. Ese es 1, ¿y el otro? 1. El 1. 1, muy bien, el que está con la letra 1 y menos 2. ¿Y cómo se llama esa expresión? Binomio. 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 Muy bien, listo. Entonces ya reconocimos algunas características de nuestras expresiones algebraicas. ¿Eso qué significa? Que ya estamos listos para sumar y restar. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Suma y resta de expresiones algebraicas. Para la suma y resta de expresiones algebraicas, vamos a tener en cuenta un concepto. ¿Listo?
que es el de tener los términos semejantes. Entonces yo voy a escribir eso por acá. Ojalá tomen apuntes y no se les olvide esa parte. La clave para la suma y resta de expresiones algebraicas es identificar los términos semejantes. ¿Y los términos semejantes cuáles son? Son los que tienen la misma parte literal. Esos son nuestros términos semejantes. No importa si los coeficientes son diferentes, lo importante es que tengan la misma parte literal, señoritas. ¿Qué significa eso? Que deben tener las mismas letras y las letras con los mismos exponentes. Si no tienen la misma parte literal, nosotros no podemos sumar ni restar. Eso es lo que nos está indicando la teoría. ¿Listo? Entonces, fíjense en el primer ejemplo que aparece ahí, y es el típico ejemplo de las manzanas. Entonces, ¿por qué se empieza con ese ejemplo? Porque es que es básico. Si yo sumo 4 manzanas con 3 manzanas, el resultado me da 7 manzanas. ¿Sí? Uno no dice, ay, tengo 7 manzanas al cuadrado. ¿No? Dice 7 manzanas. Entonces, lo que nos está diciendo esta teoría tan bonita es no se complique. ¿Para qué estar escribiendo a toda hora la palabra manzana? Entonces cambiémosle, démosle una representación matemática, algebraica. En vez de decir manzana, vamos a decir X. Eso es lo que hacen en este ejemplo. Entonces, ¿cómo represento yo 4 manzanas? Ah, pues 4X. Y dice que le vamos a sumar 3 manzanas. Ah, pues sería 3X. Y al sumar, fíjense, 4 más 3 nos da 7, pero esta es la clave, en la suma y en la resta de expresiones, la parte literal queda igualita. Igualita. Entonces, por eso nos da 7X. Solamente vamos a agrupar aquellas que tengan la misma parte literal. Cuando sumamos o restamos, dejamos la parte literal igualita y solamente sumamos o restamos los coeficientes. ¿De qué depende sumar o restar? Pues de los signos de los coeficientes. ¿Qué no podemos hacer? Esto. 4x más 3y. Entonces decir, ah, pues fácil, vea, 4 más 3, 7 y xy, pues agrupemos y dejemos xy. No, esto no es cierto. ¿Por qué? Porque la parte literal es diferente. Y cuando la parte literal es diferente, pues no podemos agruparla. ¿Ustedes están viendo en este momento la pizarra, niñas? ¿Me están escuchando? ¿No? No, profe, yo no la veo. Yo No. veo la presentación, pero Desde que el, estuviera tabl- bloqueada. el tablero no. Espérenme, yo dejo de presentar y vuelvo a presentar porque no, los últimos trazos que hice no los estoy viendo. Presentar de nuevo. Vamos a ver. Creo que ahora sí va a salir. Listo. Entonces voy a borrar esto que estaba escribiendo para mencionárselos de nuevo.
Ahora sí que está en la pizarra. Entonces, estas 4 manzanas que nos menciona el ejemplo, decimos 4x. ¿Qué son x? Manzanas. Y le sumamos, entonces, más 3 manzanas, 3x. El resultado es agrupar los coeficientes, es decir, 4 más 3, en este caso es una suma, nos da 7. Y fíjense que aquí no decimos x más x ni nada de eso, sino que dejamos la x, 7x. Eso nos está indicando que 4 manzanas más 3 manzanas nos da 7 manzanas. Y así es como se suman y se restan expresiones algebraicas. No podemos decir, esto era lo que les estaba mencionando ahorita, que 4x más 3y, es como decir 4 manzanas más 3 naranjas. Eso da 7xy, o sea, 7 manzanaranja. No, eso no existe, esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque no son términos semejantes, no tienen la misma parte literal. Entonces, aquí lo importante es identificar aquellos términos que sean semejantes y agruparlos. ¿Qué significa agrupar? Podemos sumarlos o podemos restarlos. ¿De qué depende? De las propiedades de los signos. Signos iguales se suman, conserva el mismo signo. Signos diferentes se restan, conserva el signo de la cantidad mayor. Siempre vamos a trabajar de la misma forma, teniendo en cuenta eso para la suma y para la resta. Es muy importante identificar eso y saber otra vez resolver esas operaciones básicas con números reales, cuándo se suma, cuándo se resta, pero cada vez que sumemos y restemos, la parte literal se va a mantener igual. ¿Listo? No decimos manzanas al cuadrado, luego no nos va a quedar x más x igual a x al cuadrado. No tiene sentido lógico decir eso. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Tenemos unos ejercicios. Voy a traer aquí esta hojita que es más grande. La voy a ampliar. Listo. Entonces ahí vamos a resolver. Vamos a empezar con este primer ejercicio, con este primer ejemplo. 5a más 7b menos 3 más otra expresión que es 3b menos 2a más 9. Entonces observen en esa expresión, o en esas dos expresiones, se están sumando. ¿Por qué sabemos que se están sumando? Porque miren que después de los paréntesis, cada paréntesis me está diciendo que son expresiones diferentes, que tengo 2 expresiones, y aquí me está indicando que debo sumar las 2 expresiones. Caso contrario, por ejemplo, en el ejercicio 5, me está diciendo que la reste. ¿Sí? Entonces ahorita resolvemos el ejercicio 5, también para identificar cómo es la resta. Volvamos a la suma. Como sabemos que es una suma, primer paso, destruir paréntesis. Cuando destruimos paréntesis en una suma, la ventaja es que todo queda igual. Es decir, que los que están positivos quedan positivos, los que están negativos siguen siendo negativos. Es decir, que al romper paréntesis ahí, la primera expresión, que son estos 3 términos, saldrían 5a más 7b menos 3, fíjense, salieron igualitos, y la siguiente expresión, que son estos 3 términos, también salen iguales. Entonces el 3b sale positivo, el menos 2a sale negativo, y el 9 sale positivo. ¿Sí ven? Entonces en ese caso ya tenemos nuestra expresión sin paréntesis. Ahora viene la teoría. Vamos a agrupar los términos que son semejantes, es decir, los que tienen la misma parte literal. Y aquí pues es mejor con otro color hacerles algunos símbolos para ir identificándolos. Sumar no significa todos contra todos aquí.
significa identificar en álgebra cuáles son los términos semejantes. No tengo que llegar a una respuesta que dé solamente un número o un número de una letra y todo así junto. No, la teoría es clara. Se agrupan los términos semejantes. Va a haber una pequeña reducción, pero no significa que nos vaya a dar un resultado, un solo número, algo único así. No. Entonces, uno empieza a identificar, por ejemplo, el 5A. ¿Con cuál podrían agrupar ustedes ese 5A? Que sea semejante, que tenga la misma parte literal. Con el Con 2A. menos 2A. Listo. Con menos 2A, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa operación. ¿Cuánto da 5A menos 2A? Da 3A. Muy bien, entonces 5 menos 2 da 3 positivo y le dejamos la letra. 3A. Ahora, sigamos con este B. Le voy a poner para identificarlo. 7B. ¿Con quién puedo agrupar ese 7B? Con 3B. Con 3B, muy bien. ¿Y cuánto daría eso? 10B. ¿Positivo o negativo? Positivo. Entonces aquí en mi respuesta más 10B. ¿Puedo agrupar a alguien más ahí? ¿Qué dicen ustedes? El 3 y el 9. El menos 3 y el más 9, claro, ellos son términos independientes, los puedo agrupar. Lo voy a poner acá un puntico. ¿Y cuánto daría menos 3 más 9? 6. Entonces aquí le escribo al final más 6. Más 6. Y eso que ustedes acaban de hacer, no lo hice yo, lo hicieron ustedes, es la respuesta. Ese es el resultado de esa suma, de esa expresión algebraica. Si se fijan, aquí no empezamos, y 3A más 10B más 6, entonces va a dar 13 más 6, 19. Debemos quitarnos esa costumbre que resolver algo en matemáticas tiene que ser llegar a un único valor. No todas las operaciones en matemáticas llegan a un único valor. Eso ocurre cuando son solo números. ¿Sí? Si son solo números, claro, yo puedo sumar, dividir, hacer todo eso en el orden establecido y voy a llegar a un resultado numérico único. En este caso, se hizo una reducción de la expresión. Eran 6 términos al agruparlos, fíjense, eran 2 trinomios, al agruparlos y nos quedó como resultado un trinomio en esta oportunidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, señoritas? No, señor. No, señor. Bueno, entonces, como no hay preguntas, miren esta expresión, el ejercicio 2. Van a resolverlo ustedes allá en sus agendas y ahorita, en 5 minuticos, yo les pregunto cómo les fue. Miramos resultados y a ver qué hay que corregir. Si no hay que corregir, pues avanzamos al resto. ¿Vale? Entonces 5 minuticos. Háganlo con calma. Bueno, pues.
Ya Valentina acabó porque abrí el micrófono. Lo volví a cerrar, o sea que no. Profe, ya acabé, profe. Listo, dime cuánto te dio, por favor. La respuesta fue menos 4x a la 2 más x más 5 más x a la 3. Listo, muy bien. ¿Sí? Sería 3x a la 2 menos 5x más 7. Aquí salen todos estos términos con el mismo signo, entonces el 2 sale negativo, el 6x sale positivo, menos 7x a la 2 más x a la 3. Y agrupando semejantes, entonces 3x a la 2 se agrupa con menos 7x a la 2, se restan, conserva el signo del mayor y da menos 4x a la 2. Menos 5x con más 6x se restan y conservando el signo del mayor queda positivo x o 1x, como prefieran poner. Sí, Bueno. ¿sí? No importa si le ponen 1x o solo la x. 7 Bueno. menos 2 se restan y da 5 positivo. Y este x a la 3 que no tiene con quién agruparse, fíjense, no significa que entonces sale de la operación, sino que lo agregamos, lo dejamos igualito al final. Y ahí tenemos nuestro resultado. ¿Listo? Listo, profe. Muy bien, Valentina. Entonces, ahora vamos a mirar la resta. Con la resta ocurre algo que tiene que ver con el paréntesis que está precediendo al signo menos. Me explico. La primera parte, entre la suma y la resta, es muy similar. Hay que destruir paréntesis. Si observan ustedes aquí, este primer paréntesis, antes de él no hay signo. Es decir, que es como si fuera un signo más. Entonces, al destruir ese paréntesis, los términos salen iguales. 7t al cuadrado más 6t
menos 1. Salen igualitos, ¿sí ven? Pero al segundo paréntesis lo antecede un signo menos. Y ese menos lo que va a hacer es cambiarle el signo a todos los términos de ese paréntesis. No al primero nada más, sino a todos. ¿Sí? Porque ese menos es como si hiciéramos ley de signos. Y ese menos va a afectar al 3t, al menos 5t cuadrado, al 4 y al menos t a la 3. ¿Cómo lo afecta? Cambiándole el signo. Entonces ahora vamos a escribir todos esos 4 términos de la segunda expresión con signo contrario. Entonces saldría menos 3t, el menos 5t cuadrado sale más 5t cuadrado, y el más 4 ahora es menos 4, y el menos t a la 3 ahora es más t a la 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, profe. Listo, entonces ahora lo que hacemos en este siguiente paso sí es similar a lo que hicimos en la suma. O sea, en la suma y la resta lo único que cambia es esa descripción del paréntesis. Y de aquí en adelante pues empezamos a agrupar semejantes. El 7t cuadrado, ¿con quién lo podemos agrupar? Con el 5t al cuadrado. Bien. Entonces, ¿cuánto daría eso? ¿12t al cuadrado? Listo, muy bien, 12t al cuadrado. Seguimos ahora con el más 6t. ¿Con quién podemos agrupar ese más 6t? Con el 3T. Con el 3 menos 3t y con el no, me equivoqué. Sí, solo con el menos 3. En este caso solo con él, ¿cierto? Listo. Sí, Entonces, ¿cuánto daría? 2t. ¿Segura? 3T ¿Positivo o negativo, Vanessa? negativo a 3 positivo. positivo. Positivo, ¿cierto? El signo del mayor. Positivo, sí. Más 3t. Ojo con los signos. Miren, aquí son operaciones básicas. La parte algebraica ya quedó atrás. Ahora estamos hablando de las mismas operaciones de siempre. Ahora, ¿quién agrupamos? ¿Al menos 1 con quién? Ponerle. Con el menos 4. Listo. ¿Y cuánto es menos 1 menos 4? Menos 5. Menos 5, muy bien. Listo. ¿Ya acabamos o falta algo? El T3. más T3. Se Ya, coloca ahí. Lo colocamos ahí solito. igualito, ¿cierto? Listo. Bueno, seguida del 5. Ahí ya termina. Hay personas que acostumbran a ordenarlo de menor a mayor exponente porque esa técnica nos va a ayudar mucho en la división. ¿Sí? Cuando tenemos que dividir expresiones, entonces el primer paso es organizar de mayor a menor grado. Entonces lo que ustedes van a ver en algunos libros, para mí ya quedó bien, ¿sí? Pero les digo porque hay que organizarlos en la división. Sería t a la 3 más 12t a la 2 más 3t menos 5. ¿Sí? Organizarlo de mayor a menor exponente, al grado. Es lo mismo, simplemente que en un orden diferente. Pero lo podemos hacer así como lo... Ah, claro. En la suma y en la resta lo pueden dejar así como les dio al inicio. Pero cuando vayamos a dividir, el primer paso sí va a ser organizar. Entonces tengan en cuenta esa parte de la organización, que depende del grado. ¿Sí? Listo. Profe, yo tengo una pregunta. Claro, dime. Profe, cuando es negativo, o sea, y usted dijo que afectaba, bueno, en el segundo paréntesis, ¿siempre es cuando es negativo? Sí, porque cuando es positivo, no lo afecta, salen iguales. Mira, te voy a poner el ejemplo acá, en este ejemplo que hicimos ahorita, este más que estoy señalando. Más por menos da menos. Y mira, lo escribimos negativo. Más por más da más. Mira, aquí quedó positivo. Más por menos da menos. Más por más da más. Es decir, cuando tenemos un más antes del paréntesis, él no nos cambia el signo. Okay. Pero si venimos aquí, al menos de ahorita, menos por más da más. ¿Segura?
La menos. La menos. ¿Ves? Mira, ya empezó cambiándome el término. Era positivo, ahora es negativo. Menos por menos. Menos ¿Más? por más. Entonces, era menos 5t cuadrado, mira que ahora es más 5t cuadrado. Menos por más. Menos. 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 Y menos por menos nos da más. ¿Sí? O sea, Más. un signo menos antes del paréntesis le cambia el signo a todos. Entonces, eso es lo que hacemos. Listo, profe, muchas gracias. ¿Listo? Bueno, van a resolver el ejercicio 6 que está ahí señaladito para ustedes. Ya las está esperando. Profe, ya. ¿Listo? ¿Cuánto te dio?
Me dio 3x a la 2 más 4xy más 1y a la 2 más 5. ¿Me repites el primer término, porfa? 3x a la 2. No ¿Cómo sé. está x a la 2? Y pues llevaría un 1, ¿no? Ahí me Y dio el menos otro X a la sería, ¿Y le cambiaste el signo, Valentina? Porque creo que Vanessa por allá está diciendo otro resultado, ¿cierto? menos X a la 2 me dio a mí. Listo, vamos a empezar. ay, perdón, profe, sí, Vamos a revisar. me pegué una equivocada. No importa. Correcto. El primer paréntesis está igual, ¿cierto? Está igual. X a la 2 más 3xy más 4y a la 2, ¿verdad? Y en el segundo cambian de signo. Entonces, Vanessa, ¿cómo salieron los términos del segundo paréntesis? Menos 2, Ujú, menos 2X a la 2 muy bien. más X, Ah, XY muy bien. menos 3Y a la 2 Sí, menos 3 y a la 2 menos, perdón, más 5. más 5. Listo. Valentina, eh, ¿todos los términos te quedaron mal o solamente fue el primero el que no cambiaste? Sí, profe, solo el primero que no lo cambié. Listo. Entonces, fíjate que solo un error, un pequeño error, un signo, y Sí. afecta completamente toda la expresión. Aquí no es, ay, casi me quedó bien. No, me quedó mal. Solo un menos. O sea, ay, la expresión daba 2x a la 2 y a mí me dio 3x a la 2. Ah, por un 1, sí, por un 1. O sea, todo eso afecta y cuando miramos las aplicaciones, esos cambios son significativos. Entonces, hay que ser muy cuidadoso, hay que escribir con calma, revisarlo, es decir, esto es sin afán. Ahora sí, x a la 2 con menos 2x a la 2, ¿cuántos queda? A la 2. Menos Menos x X a a la la 2, 2 o menos 1x a la 2, si quisieron poner el 1. 3xy se agrupa con alguien. Con el XY. XY, Muy bien, ¿y cuánto les dio? 4X 4XY. Muy bien, 4xy positivo. ¿El 4y a la 2 se agrupa con alguien? con Con el el 3Y a la menos 2. 3Y a la 2. ¿Y cuánto les dio? Y a la 1Y a 2. la 2. 3 a la 2. Perdón, Y a Positivo. la 2. Negativo. O sí. Ay, medio positivo. Se restan y conserva el signo del mayor. ¿Cómo da Ah, entonces? Sí, Positivo. ¿Listo? positivo. positivo. Ujú, ¿ya? ¿O falta Y algo? el más Más 5. 5. El más 5. Muy bien, más 5. ¿Listo? Ahí tenemos nuestro resultado. Listo, ahora sí vienen los más difíciles. En cuanto a resta y a suma, más difíciles. Les voy a poner uno aquí que lo ven complicadísimo y es de lo más fácil que hay. Pero les voy a dejar ahí para que piensen un ratico y se pongan bravas y fundamentalmente van a hacer el ejercicio 3. Ay, no. Profe, ¿por qué no quiere cortar con esa raíz? Piénsenlo un momentico y ahorita lo resolvemos y se van a dar cuenta que no quería corcharlas, todo lo contrario. La raíz no va conmigo, bro. Menos mal porque la raíz no tiene ahí mucho que ver en cuanto a operaciones. No. El No, anterior no me fue muy bien que digamos. piénsenlo un poquito. Inventen, no importa. Ahorita resolvemos.
Ya, profe. A ver, ¿y cuánto les dio? Espera, profe. 5 raíz de A, se le hace eso, profe, Ujú. más 3 raíz de B. Así pues, así lo hice, se me quedó bien. Y así es. Es que si ustedes se dan cuenta, cuando estamos sumando, lo que nos está diciendo la teoría es agrupe semejantes. Ujú. Y los semejantes son los que tienen la raíz de A. Entonces, los que tienen la raíz de A es como si fuera X, o A, o B, o C. ¿Sí? Entonces, sumamos simplemente los coeficientes. 2 más 3, 5, 5, y le dejamos quieta la raíz y parte la literal. letra. Y hacemos lo mismo con los que tienen raíz de B. Entonces aquí es 5 menos 2, que se restan, se daría más 3, Más 3. raíz de B, listo. Ah, ya. Por eso lo decía al inicio, pero uno ve la raíz y dice, es de lo más complicado. No, no lo es. Sí. Es simplemente concentrarse y buscar la forma. Ahora van a hacer este ejercicio 8.
Ya, profe. Me dio 9 raíz de XY menos 5. Muy bien, 9 raíz de XY menos 5. Entonces aquí sí hay que destruir paréntesis, ¿no? Sí, Sí, profe. sí. 5 raíz de XY menos 3 Menos 3 menos 2. menos 2 más 4 raíz de XY. Muy bien. Se agrupan los semejantes, 5 más 4, 9, raíz de XY. Como no sabemos quiénes son X y Y, los seguimos dejando en la raíz. Y menos 3 menos 2, menos 5. Menos 5. Listo. Vean, es muy sencillo. Lo que pasa es que no hay que confundir las orientaciones, es decir, las propiedades y lo que nos permite desarrollar la suma y la resta. Si yo cojo el 5 raíz de XY y lo sumo con el 2 o con el 3, pues ya hasta ahí llegué porque estoy enredando todo. Desde que tenga en cuenta qué puedo sumar, qué puedo restar, el resto sale muy sencillo. Entre más términos haya, eso sí, pues va a ser un poco más largo el procedimiento, entonces hay que estar pendiente, simplemente estar pendiente. Antes de empezar con la multiplicación, porque ya pues para la próxima tutoría lo que vamos a hacer es multiplicación y división, voy a mirar esa parte combinada de cómo se multiplica, pero no entre expresiones, sino por un número, ¿sí? Eso se llama multiplicación por escalar. Para eso me voy a basar en este ejercicio 10. ¿Listo? En ese ejercicio 10. Entonces, ¿qué vamos a trabajar, a desarrollar en el ejercicio 10? Lo voy a escribir, nos vamos a dar cuenta de qué se trata. Más 3, 2x, más 3y. Si ustedes se fijan bien, niñas, ahí, se dan cuenta que no podemos todavía agrupar semejantes porque los paréntesis en donde están nuestras letras, antes de cada uno, hay un número multiplicando. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros es esa multiplicación. ¿De qué manera? Pues este 2, por ejemplo, tiene que multiplicar a la x y tiene que multiplicar al menos 4y. Y el 3 al 2x y al 3y. ¿Por qué de esa forma? Porque como acá entre ellos hay un signo más, significa que este 2 solamente afecta hasta donde termina ese paréntesis. Y el 3 únicamente empieza a multiplicar hasta lo que sigue, hasta donde termina el paréntesis que lo tiene asociado. Entonces vamos a hacer esa multiplicación, que en este caso sería 2 por x, da 2x, más por menos da menos. Fíjense que aquí ya es la ley de signos porque estamos multiplicando. 2 por 4, 8, y le agregamos la y. Vamos ahora a nuestro segundo paréntesis. Más por más da más. 3 por 2, 6x. Más por más da más. 3 por 3, 9, y le agregamos la y. Fíjense que ahora sí, ya tenemos 4 términos y vamos a mirar cuáles son semejantes. En este caso, pues tenemos el 2x y el 6x, que nos da 8x, y menos 8y más 9y se restan y nos da más y. Y ahí tendríamos nuestro resultado, 8x más y. ¿Sí es clara esa parte, niñas? Sí, profe. Sí, profe. Listo, vamos a ver si es cierto. Van a resolver el ejercicio 9.
Profe, a mí me dio 9x más 13y. ¿9x más 13y? Vamos a mirar. A mí me dio diferente, profe. Me da 14. A mí me dio 14x más 22y. Bueno, entonces, pues fijo, a 2 les quedaron mal, ¿cierto? Sí. Ahí enredado. Mínimo. ¿Sí? Ahora, no falta sino que a las 3. Esperemos que no. ¿Listo? Entonces vamos a desenredar esto. A ver qué pasó. Este es 4, 2x más 3y, más 2, 5y, más 3x. La primera pregunta. Sí, Sí, a mí me quedó mal ya. porque lo primero es mirar si no cambiaron algún numerito. Porque si cambiaron un número, están peleando contra ustedes mismos. ¿Listo? Ahora, lo que sigue. Multiplicar término a término. Entonces, el 4 sabemos que va a multiplicar al 2x y al 3y. Eso nos daría 8x Más más 12y. y el 2 va a multiplicar al 5y y al 3x. Eso sería 10y. Más 6x. Ahí, Camila, ¿vas bien? Camila, ¿vas bien? Sí, profe. Camila, Sí, profe. listo. Y ahora finalmente agrupamos semejantes. 8x más 6x, 14x. 14x, 12y más 10y, 22y. 22y. Sí. ¿Sí limpió eso? Sí, Sí, señor. profe. Entonces, Vanessa, ¿qué número cambiaría? Quiero saber, me tienes ahí. ¿Qué número te No, inventaste? profe, me faltó en el y. O sea, hice mal el procedimiento. O sea, en el momento de los paréntesis. ¿Multiplicaste mal En o el, escribiste mal? ¿señor? ¿Multiplicaste mal o escribiste Sí, mal? multipliqué mal y escribí mal el número. Me equivoqué, miré mal el número. No. Lo que les decía, esto es concentración en eso porque a veces uno está mirando el ejercicio 9 y resulta escribiendo la mitad del 9 y comparándolo con la otra mitad del 10. ¿Sí? Entonces, cuando van a ustedes a verificar, pues claro, no les están dando los resultados y se pegan una enloquecida ya porque no saben qué les está quedando mal. Y es simplemente esa parte de la verificación. Entonces, Sí, profe, tener en qué pena. cuenta eso porque son muchos números, muchas letras, muchos exponentes y eso puede llegar a enredarlo a uno. ¿Listo? Como tarea para esta semana, entonces, los ejercicios que ven aquí, tengan en cuenta, vayan escribiendo los que no han hecho. Son 9 ejercicios, el 1, el 2, el 4, el 5, el 7, el 11, el 12, el 13 y el 14. Estos son los que van a enviar. Si ustedes deciden trabajar en equipo, me pueden enviar la misma solución, cada uno obviamente desde su plataforma para que quede como evidencia. ¿Listo? Profe, ¿usted los va a cargar en la plataforma estos ejercicios? Sí, yo les voy a enviar la presentación. Los 9. Yo les voy a enviar la presentación que estábamos ahorita trabajando y ahí están los ejercicios. Ah, bueno, profe. Gracias. Mira, acá en la diapositiva, esa es la número 5, la número 5, la número 6. En la diapositiva número 6, ahí están los ejercicios. Ya les voy a subir esa parte. Bueno. Entonces, señoritas, pues no siendo más, para dentro de 8 días vamos a